David aparcó su auto en la entrada de su casa, sintiendo el alivio habitual que le proporcionaba regresar a su hogar después de un largo día de trabajo. La luz de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de sombras en el camino. Al abrir la puerta, fue recibido por un ambiente cálido y acogedor, donde las risas de su esposa, Laura, se entremezclaban con los suaves gorgoteos de su bebé, Emma. «Papá, ya llegó», gritó Laura mientras levantaba a Emma en brazos. La pequeña se retorcía, riendo a carcajadas. Su risa era contagiosa, y David no pudo evitar sonreír al ver la felicidad reflejada en los rostros de ambas. «¿Cómo estuvo su día?», preguntó David, acercándose a ellas con los brazos abiertos. Laura le entregó a Emma, quien inmediatamente se aferró a su cuello, como si supiera que su papá era su héroe. «Fue un día largo, pero ver a Emma jugar hace que todo valga la pena», contestó Laura, acariciando la cabeza de la pequeña. La casa estaba llena de juguetes esparcidos por el suelo, y la luz del atardecer iluminaba el cuarto de juegos de manera mágica. David dejó que la pequeña le llenara de abrazos y risas, sintiendo que cada momento con su familia era un regalo. Después de un par de minutos jugando, decidió llevar a Emma a la cuna para que descansara. Laura lo siguió, observando con ternura cómo su esposo se ocupaba de la pequeña. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Laura, mientras David acomodaba a Emma en la cuna. «Lo mismo de siempre, reuniones interminables y correos que nunca terminan», respondió, mientras ajustaba la manta alrededor de su hija. Emma le sonrió antes de cerrar los ojos, y David sintió un profundo amor por su familia. En esos momentos sencillos, todo parecía perfecto. Después de asegurarse de que Emma estaba cómoda, David se giró hacia Laura. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba amor y preocupación. «¿Te gustaría cenar algo especial esta noche?», preguntó ella, rompiendo brevemente el silencio. «No tengo preferencias. Tal vez algo sencillo, pero delicioso. ¿Qué tal una pasta?», sugirió David, sintiéndose relajado. «Perfecto. Haré mi famosa salsa de tomate», respondió Laura, sonriendo mientras se dirigía a la cocina. La cocina era su espacio favorito, allí se sentía creativa y libre. Mientras Laura se movía entre los ingredientes, David decidió ayudarla. Se acercó y comenzó a picar algunos vegetales. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, compartiendo anécdotas del día y risas sobre las travesuras de Emma. El aroma de la salsa llenaba el aire, creando una atmósfera de hogar que ambos valoraban. La cena fue un éxito. Compartieron un momento íntimo, hablando de sus sueños y planes para el futuro. David no podía evitar sentirse agradecido por la vida que llevaban, ya que a pesar de los desafíos, siempre encontraban formas de disfrutar de los pequeños momentos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, David sintió una pequeña punzada de inquietud. Un ligero cansancio lo invadió, y mientras Laura limpiaba la mesa, él decidió llevar a Emma a su habitación para cambiarla antes de acostarla. La pequeña se movía inquieta en su cuna, y al levantarla, David sintió su calor y su fragancia a talco. Era un momento simple pero lleno de significado. Mientras cambiaba a Emma, notó algo extraño en el suelo. Un destello de luz brillaba desde debajo de la cuna. Curioso, se inclinó y descubrió un pequeño objeto oscuro, que parecía desentonar con el ambiente de la habitación. Era una esfera, de aspecto metálico, que parecía casi fuera de lugar en su hogar. Su corazón latía un poco más rápido, preguntándose cómo había llegado allí. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, sosteniendo el objeto entre sus dedos. La esfera era lisa y fría al tacto, y su superficie reflejaba la luz de manera inquietante. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió no alarmar a Laura de inmediato. Sabía que ella podría ponerse ansiosa por cualquier cosa que pudiera representar un peligro para Emma. Con cuidado, depositó la esfera en el bolsillo de su chaqueta y terminó de cambiar a su hija, asegurándose de que estuviera cómoda y lista para dormir. «Todo bien, pequeña, solo un pequeño contratiempo», susurró mientras le daba un beso en la frente. Emma se acomodó en su cuna, y David la observó un momento antes de salir de la habitación. Cuando regresó a la sala, Laura lo miraba con una sonrisa.
Había terminado de limpiar y se preparaba para ver una serie que ambos disfrutaban. David se unió a ella, pero su mente estaba ocupada, analizando el extraño hallazgo. ¿Qué era esa esfera? ¿Por qué estaba debajo de la cuna de Emma? Mientras la trama de la serie se desarrollaba en la pantalla, David luchaba por concentrarse. Cada vez que se giraba hacia Laura, el brillo de la esfera se repetía en su mente, como un eco en sus pensamientos. La inquietud crecía, y aunque intentaba mantener una actitud relajada, sabía que algo no estaba bien. Finalmente, se decidió. No podía seguir ignorando el misterio. Necesitaba investigar más, pero también quería proteger a su familia. Con la promesa de que hablaría de ello más tarde, David se acomodó en el sofá, tratando de disfrutar del momento con Laura. La tranquilidad de la noche lo envolvía, pero la esfera era un recordatorio de que no todo estaba tan bien como parecía. Tras un rato, David se dio cuenta de que necesitaba descansar. La combinación de su día agotador y el descubrimiento inquietante lo había dejado exhausto. Se despidió de Laura, quien ya se había sumido en la serie, y se dirigió a la cama. Sin embargo, el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo, pensando en el objeto extraño que había encontrado. La noche transcurrió lenta, y mientras el silencio llenaba la casa, David se preguntaba si había tomado la decisión correcta al guardar la esfera. Un pequeño objeto, aparentemente inofensivo, había logrado perturbar su paz. Con un suspiro, finalmente se durmió, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. David se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol de la mañana iluminaba suavemente el espacio. La atmósfera habitual de calidez y amor había sido reemplazada por una tensión palpable. Frente a él, Laura lo miraba con preocupación, sus ojos oscuros reflejaban la inquietud que ambos sentían. El pequeño dispositivo, aún envuelto en un paño, reposaba entre ellos como un oscuro presagio. David, no puedo dejar de pensar en Emma, dijo Laura, su voz temblaba ligeramente. ¿Qué tal si ese objeto es peligroso? Necesitamos llamar a la policía. David sacudió la cabeza, tratando de restarle importancia a sus temores. Laura, tal vez sea un error. Quizás solo sea un juguete roto o algo que se quedó olvidado en la casa. No quiero alarmarte sin saber más. ¿Un juguete? David, eso no se parece a un juguete, replicó ella, señalando el paño que cubría el objeto. No podemos simplemente ignorarlo. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La frustración comenzó a crecer dentro de David. Pero si llamamos a la policía, ¿qué les vamos a decir? ¿Que encontramos un objeto extraño debajo de la cuna? Podrían pensar que estamos locos. Además, no tenemos pruebas de que esto sea algo serio. Laura se cruzó de brazos, su expresión se tornó más seria. No se trata de pruebas, se trata de nuestra hija. Si hay alguna posibilidad de que esto represente un peligro, deberíamos hacerlo. No quiero arriesgarme. David sintió un nudo en el estómago. La preocupación de Laura era justificada, pero la idea de involucrar a las autoridades lo aterraba. Se imaginó a los policías registrando su casa, cuestionándolo, y todo por un simple error. Laura, por favor. Solo espera un momento. Vamos a investigar un poco más, a ver si podemos averiguar qué es antes de dar un paso tan drástico. Ella lo miró fijamente, una mezcla de incredulidad y cansancio en su rostro. ¿Y si no tenemos tiempo? ¿Qué pasa si alguien está observándonos ahora mismo? No podemos ser ingenuos. Esto no es solo un objeto, David. Algo no está bien. El silencio se hizo pesado entre ellos. David sabía que Laura tenía razón, pero la idea de enfrentarse a un desconocido, de abrir una puerta que podría llevar a un abismo oscuro, lo aterraba. Está bien, finalmente cedió, su voz apenas un susurro. Investiguemos un poco más. Pero no llamaremos a la policía todavía. Laura asintió, aunque su expresión seguía preocupada. Prométeme que estarás alerta. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. En ese momento, un llanto suave interrumpió la tensión. Emma, su pequeña, había despertado. David se levantó rápidamente y fue hacia la cuna.
Al mirarla, su corazón se llenó de amor, pero también de un miedo profundo. ¿Qué significaba todo esto para su familia? Mientras acariciaba la cabeza de Emma, Laura se acercó, su mirada fija en el paño que cubría el objeto. ¿Qué vamos a hacer con eso?, preguntó, señalando el dispositivo. David suspiró, sintiéndose atrapado entre su deseo de proteger a su familia y su necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Primero, asegurémonos de que Emma esté bien. Luego, veremos qué podemos hacer. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio inquietante, David no pudo evitar sentir que algo lo acechaba. Se recostó en la cama, con la mente llena de pensamientos oscuros. Trató de cerrar los ojos, pero el sueño no llegaba. En su mente, la imagen del objeto brillando bajo la cuna se repetía una y otra vez. Finalmente, se quedó dormido. Pero su descanso fue breve y agitado. En su sueño, la habitación estaba oscura y podía sentir una presencia. Una figura oscura se movía en las sombras, acechando a su familia. El miedo se apoderó de él y en su sueño, intentó gritar, pero no podía. Todo lo que podía hacer era observar cómo esa figura se acercaba a su hija. Despertó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de la habitación lo envolvía, y el silencio parecía aún más profundo. Se incorporó, sintiendo el sudor frío en su frente. Miró a su lado, Laura estaba profundamente dormida, ajena a la tormenta que se había desatado en su mente. David se levantó de la cama y caminó hacia el salón. Quería despejar su mente, pero cada paso que daba lo llevaba de regreso al objeto. Se detuvo frente a la cuna de Emma, sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Qué era realmente ese dispositivo? ¿Por qué había llegado a su hogar? Se sentó en el sofá, la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, y en esa luz tenue, el paño que cubría el objeto parecía brillar con un aura siniestra. Se sintió incapaz de ignorarlo más. Era hora de desentrañar el misterio. Tomó el objeto y lo desenrolló lentamente, revelando la esfera metálica. Era pequeña, pero su diseño era complejo, lleno de líneas y símbolos que David no podía comprender. Recordó lo que había aprendido en la universidad sobre tecnología, pero esto superaba su entendimiento. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. De repente, el sonido de un golpe proveniente de la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró de nuevo. Era la madrugada, y nadie debería estar allí. Se acercó con cautela, tratando de no hacer ruido. Se asomó por la mirilla y su pulso se detuvo. Una figura oscura estaba de pie en la entrada, su silueta apenas visible en la penumbra. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Qué quería? La figura parecía esperar, como si supiera que él estaba ahí. David retrocedió, el dispositivo aún en su mano. Tenía que hacer algo. En su mente, las palabras de Laura resonaban: no podemos ser ingenuos. Decidió que no podía arriesgarse. Fue hacia la cocina y tomó su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de la policía, pero antes de que pudiera completar la llamada, el golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte. La figura afuera comenzó a golpear la puerta, cada golpe resonaba en su pecho. David sintió que el tiempo se detenía. ¿Debía abrir? ¿O quedaría atrapado en esta oscuridad? David. La voz de Laura lo sorprendió. Ella apareció detrás de él, con el rostro cansado pero alerta. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Laura, no sé, respondió David, su voz apenas un susurro. ¿Hay alguien en la puerta? Ella se acercó, su mirada se fijó en la puerta como si pudiera ver a través de ella. Vamos a ver, dijo, tomando la mano de David. No podemos quedarnos aquí parados. Los dos se acercaron a la puerta, el miedo y la incertidumbre eran palpables. David tomó una respiración profunda y, con un movimiento decidido, abrió la puerta de golpe. La figura estaba ahí, pero no era un extraño. Era un viejo amigo, Tom, que parecía más pálido de lo habitual y con una expresión de preocupación en su rostro. David, tenemos que hablar. Es urgente. David sintió un suspiro de alivio, pero la inquietud no desapareció.
¿Qué estás haciendo aquí, Tom? Es tarde. Lo sé, pero hay cosas que no puedo explicar. Necesitamos hablar sobre ese objeto. No es lo que piensas, dijo Tom, mirando nerviosamente por encima de su hombro. Laura frunció el ceño, su voz tensa. ¿Cómo sabes sobre el objeto? Tom tragó saliva, claramente nervioso. ¿Por qué? Porque hay cosas en juego que no comprenden. Vengan, entremos. No podemos hablar aquí. David y Laura intercambiaron miradas, un torbellino de emociones en sus ojos. La noche apenas comenzaba, y con ella, un nuevo capítulo de su vida, lleno de misterios, comenzaba a desenredarse. David se sentía cada vez más ansioso a medida que se acercaba a la casa de su amigo Tom. El dispositivo que había encontrado debajo de la cuna de Emma parecía mucho más que un simple objeto perdido. Era como si le estuviera gritando que algo oscuro acechaba en las sombras de su vida familiar. Tom era un experto en tecnología, y David necesitaba su ayuda para desentrañar el misterio que lo atormentaba. Se estacionó frente al taller de Tom, un lugar lleno de artilugios y herramientas que siempre habían fascinado a David. Al entrar, fue recibido por el sonido de un zumbido constante de computadoras y el aroma de café recién hecho. Tom estaba sentado frente a su computadora, con unos auriculares grandes cubriendo sus oídos, inmerso en el trabajo. David, sintiendo la urgencia en su pecho, le tocó el hombro. «Hey, Tom», exclamó David, tratando de sonar más tranquilo de lo que se sentía. Tom giró en su silla, quitándose los auriculares. Su rostro se iluminó al ver a su amigo. «David, ¿qué haces aquí? No es día de cerveza», bromeó, alzando una ceja. David sonrió débilmente, pero no podía perder tiempo en charlas triviales. «Necesito tu ayuda, amigo. Encontré algo en casa que no puedo entender». Tom se puso serio de inmediato. «¿De qué se trata?». David sacó el pequeño dispositivo esférico de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Tom lo observó con atención. «Lo encontré debajo de la cuna de Emma. No sé qué es, pero creo que está relacionado con algo peligroso». Tom frunció el ceño mientras examinaba el objeto. «Déjame ver», murmuró, tomando el dispositivo entre sus dedos. David observó con ansiedad cómo Tom presionaba algunos botones. El silencio en el taller se volvió palpable, interrumpido solo por el leve clic de los mecanismos internos del dispositivo. «Esto», dijo Tom, frunciendo el ceño. «Esto es un rastreador GPS». David sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Un rastreador?», preguntó, su voz temblando. «¿Pero por qué habría un rastreador debajo de la cuna de mi hija?». Tom se giró y miró a David, su expresión se tornó grave. «Eso es lo que necesitamos averiguar. ¿Tienes alguna idea de quién podría haberlo puesto ahí?». «No. ¿Nadie debería saber de Emma quién haría algo así?». Tom se levantó y comenzó a caminar por el taller, pensativo. «Es posible que alguien esté vigilando a tu familia. Esto no es solo un malentendido, David. Debes tomar esto en serio». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedo creer que esto esté sucediendo». Tom se detuvo frente a él, su mirada intensa. «Lo sé, pero debes ser cuidadoso. Si hay alguien siguiéndote, podrían estar más cerca de lo que piensas». David tragó saliva, su mente se llenaba de imágenes inquietantes. «¿Qué debo hacer?». «Lo primero es asegurarte de que tu esposa y tu hija estén a salvo. Quizá deberías considerar cambiar tus rutinas, evitar lugares donde puedan anticiparte». «¿Y qué hay de este dispositivo?», dijo David, señalando la esfera. «¿Cómo puedo rastrear su origen?». Tom se frotó la barbilla pensativamente. «Puedo intentar obtener más información de sus componentes, ver si hay algún número de serie o algo que pueda darnos pistas. Pero necesitaré tiempo». David asintió, sintiendo la presión del tiempo y el peligro inminente. «Haz lo que puedas, Tom. Pero necesito respuestas pronto». Mientras Tom se sumergía en su trabajo, David sintió que su mente no podía descansar. Se preguntaba quién podría estar detrás de todo esto. ¿Era alguien que conocía?
¿Un amigo, un enemigo? El miedo se apoderaba de él, y no podía sacudirse la sensación de que su vida familiar estaba en peligro. Al cabo de un rato, Tom se detuvo y miró a David con una expresión de preocupación. David, necesito que me digas si has notado algo extraño en tu casa. Algo que te haga sentir incómodo. David recordó la extraña sensación de que lo estaban observando, pero no podía ponerle un nombre. No estoy seguro. Aparte de este dispositivo, no he notado nada. Es crucial que estés atento. A veces, las cosas más pequeñas pueden ser las más reveladoras. David sintió un nudo en el estómago. Está bien. Haré lo que pueda para estar alerta. Pero tengo que hablar con Laura. Necesito que ella esté al tanto de lo que está sucediendo. Tom asintió, comprensivo. Eso es lo correcto. Pero ten cuidado con cómo lo manejas. Ella puede estar más asustada de lo que piensas. David se despidió de Tom, quien prometió tener más información en breve. Al salir del taller, la ansiedad lo invadió de nuevo. La idea de que alguien pudiera estar acechando a su familia lo mantenía alerta y preocupado. Cuando llegó a casa, el ambiente era tranquilo, pero la inquietud en su interior crecía. Laura estaba en la sala, jugando con Emma, riendo y disfrutando de un momento simple que, en su mente, se sentía como una burbuja de felicidad en un mar de incertidumbre. David se acercó, incapaz de ocultar su expresión preocupada. Laura, necesito hablar contigo, dijo, su voz firme pero con un tono de vulnerabilidad. Ella lo miró, su sonrisa se desvaneció, y el ceño se frunció. ¿Qué pasa, David? Te ves pálido. Encontré algo debajo de la cuna, y creo que podría ser un problema serio. Laura se puso en pie, dejando a Emma en el suelo, y caminó hacia él. ¿De qué estás hablando? David tomó aire, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Es un dispositivo, un rastreador GPS. Tom me ayudó a analizarlo. No sé quién lo puso ahí, pero creo que alguien nos está vigilando. El rostro de Laura se tornó pálido, sus ojos se abrieron como platos. ¿Un rastreador? ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero debemos tomarlo en serio. No podemos permitir que Emma esté en peligro. Laura miró al suelo, con la mente claramente agitada. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía? David se detuvo, sintiéndose atrapado entre su instinto de proteger a su familia y el deseo de no alarmarla innecesariamente. No estoy seguro. No quiero que entres en pánico. Laura levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. David, estoy asustada. Si alguien está persiguiéndonos, necesitamos ayuda. Lo sé, pero, David dudó, recordando la tensión de su última conversación. No quiero que pienses que no confío en ti. Ella se acercó, colocando una mano en su brazo. No se trata de confianza. Se trata de nuestra seguridad. He estado recibiendo llamadas extrañas desde un número que no reconozco. La última fue esta mañana. David sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Llamadas? ¿Qué decían? Nada claro. Solo un silencio, como si alguien estuviera escuchando pero no se atreviera a hablar. La angustia se cernía sobre ellos. David tomó la mano de Laura, sintiendo la necesidad de unir fuerzas en medio de la tormenta. No vamos a dejar que esto nos rompa. Vamos a averiguar qué está pasando. Laura asintió, su mirada decidida. Juntos. Y así, en medio de la incertidumbre, la pareja se abrazó, sintiendo que su amor era la única luz en un camino oscuro. David sabía que la verdad estaba al acecho y que, sin importar lo que sucediera, lucharían juntos por proteger a su familia de cualquier sombra que intentara amenazarlos. David sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad. La inquietud que lo había invadido desde que descubrió el misterioso dispositivo debajo de la cuna de Emma no hacía más que crecer. La noche había caído, y la casa, que normalmente era un refugio cálido, se sentía como un laberinto de sombras y secretos. Después de un día lleno de tensión y revelaciones, decidió que no podía dejar las cosas así.
Necesitaba respuestas. Con la determinación marcada en su rostro, David se dirigió hacia su antiguo colega, Jorge. Jorge era un experto en seguridad, alguien en quien David confiaba plenamente. Habían trabajado juntos en varios proyectos y sabía que su conocimiento podría ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba al extraño dispositivo. Aún era de noche cuando David salió de casa, dejando a Laura y a Emma dormidas. La imagen de su hija durmiendo en paz le dio un pequeño empujón de coraje. Al llegar al departamento de Jorge, David tocó el timbre con ansiedad. A los pocos segundos, la puerta se abrió y su amigo lo recibió con una sonrisa, que rápidamente se desvaneció al notar la expresión seria en el rostro de David. ¿Qué sucede, amigo?, preguntó Jorge, llevándolo al interior. Necesito que veas esto, dijo David, sacando el pequeño dispositivo de su mochila y colocándolo sobre la mesa. Jorge lo examinó detenidamente, su mirada se tornó seria. ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré debajo de la cuna de mi hija. Creo que alguien lo puso ahí, y no sé por qué. Eso suena muy alarmante, respondió Jorge, frunciendo el ceño. Vamos a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Puede que encontremos algo. Ambos se dirigieron a la sala donde Jorge tenía un sistema de monitoreo conectado a varias cámaras que había instalado en su casa. David sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba las grabaciones. La luz tenue de la pantalla iluminaba sus rostros, y el ambiente se cargó de tensión. ¿Listo?, preguntó Jorge, pulsando el botón de reproducción. Las imágenes comenzaron a correr. David observó cada escena con atención, su corazón latiendo con fuerza. La grabación mostraba su sala de estar, vacía al principio. El tiempo avanzaba, y pronto la hora en la que había encontrado el dispositivo se acercaba. David sintió como su estómago se apretaba. «Es aquí», dijo Jorge, señalando la pantalla. Este es el momento en que se encendió la grabación. David se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en la pantalla. Las imágenes mostraban la habitación en calma. Luego, una figura oscura apareció en el marco de la puerta. David sintió que su respiración se detenía. «¿Quién es?», preguntó en un susurro, aunque sabía que su amigo no tenía la respuesta. La figura se movía con cautela, como si supiera que estaba siendo observada, aunque las cámaras estaban ocultas. David sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo la sombra se deslizaba hacia la cuna de Emma. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la figura se agachó y, en un parpadeo, había desaparecido en la oscuridad de la habitación. ¿Qué demonios fue eso? David estaba pálido, y su voz temblaba. «Voy a retroceder un poco más», dijo Jorge, concentrado en la pantalla. «Necesitamos ver si pudo haber dejado algo más». Jorge retrocedió la grabación, y David no pudo evitar morderse las uñas, su mente corriendo a 1000 por hora. La imagen se detuvo en un momento crucial. Jorge se inclinó más cerca y amplió la imagen. La figura oscura, aunque borrosa, se podía distinguir un poco mejor. Era un hombre, y su rostro estaba parcialmente iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Lo conoces?, preguntó Jorge, tratando de buscar alguna pista en la expresión de David. No tengo idea de quién es. Pero sé que no debería haber entrado aquí, respondió David, su voz llena de ira y preocupación. A medida que la grabación avanzaba, David se dio cuenta de que el hombre se movía con una confianza desconcertante. Cada paso que daba parecía estar calculado. Se acercó a la cuna y, aunque la imagen no era lo suficientemente clara, David vio cómo el hombre se inclinaba hacia el colchón, aunque no pudo ver claramente qué hacía. «Esto es muy inquietante», murmuró Jorge, su rostro grave. «Deberías llamar a la policía». «No quiero involucrar a la policía sin saber más». «Tal vez se trate de un error», David respondió, aunque en su interior sabía que la situación era mucho más grave de lo que deseaba admitir. «David», Jorge lo miró fijamente. «No puedes quedarte de brazos cruzados. Si alguien entró a tu casa, tu familia está en peligro». El silencio se instaló entre ellos.
David se sintió atrapado entre su deseo de proteger a su familia y el miedo a que la intervención de la policía pudiera empeorar las cosas. Finalmente, asintió, aunque con reticencia. Está bien, voy a llamarles. Pero quiero hacer esto de la manera correcta. No quiero que Laura se asuste más de lo que ya está. Entiendo. Pero asegúrate de que estén al tanto de lo que has encontrado. Necesitan saber que esto no es un juego. Jorge se despidió y David se quedó mirando la pantalla, aún en estado de shock. Cuando llegó a casa, la noche ya se había adentrado en la madrugada. La casa estaba en silencio, y el sonido del reloj en la sala se sentía ensordecedor. La imagen de la figura oscura acechando a su familia le daba vueltas en la cabeza. Se sentó en el sofá, pensando en lo que había visto. Laura apareció de la habitación, su cabello desordenado y la mirada aún cansada. «David, ¿estás bien?», preguntó, notando la tensión en su rostro. «No, Laura, no estoy bien. Necesitamos hablar», dijo, intentando mantener la calma. Ella se acercó, sentándose a su lado. David tomó una respiración profunda. «He descubierto algo inquietante. Alguien entró en nuestra casa anoche», dijo, la voz temblándole. Los ojos de Laura se abrieron en shock. «¿Qué? ¿Cómo puedes estar seguro?». David le explicó lo que había encontrado, incluyendo el dispositivo y las grabaciones. Cada palabra que salía de su boca parecía hacer que la atmósfera se volviera más densa. Laura escuchó atentamente, y cuando terminó, su expresión era de preocupación. «¿Y qué haremos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Voy a llamar a la policía». «No puedo quedarme de brazos cruzados», respondió David, sintiendo que la resolución comenzaba a tomar forma en su mente. Laura lo miró fijamente, su preocupación se transformó en algo más. ¿Y si esto empeora las cosas? No quiero que nuestra familia esté en riesgo. Siento que algo no está bien en todo esto. Laura, estoy de acuerdo, pero no podemos ignorarlo. No podemos vivir con miedo. Emma necesita seguridad, y no puedo permitir que esto continúe. David le tomó las manos, buscando transmitirle su determinación. Laura suspiró, sintiéndose atrapada entre su instinto protector y la necesidad de actuar. «Está bien, David. Haz lo que creas que es mejor. Pero prométeme que no te arriesgarás innecesariamente». «Te lo prometo», respondió él, sintiendo el peso de las palabras. La tensión que había crecido entre ellos durante la noche parecía desvanecerse un poco, aunque la preocupación seguía latente. David sabía que debía hacer lo correcto, pero la verdad lo llenaba de un miedo que no podía ignorar. Se levantó y se dirigió al teléfono, listo para dar el siguiente paso en su búsqueda de respuestas, mientras en su mente resonaba la imagen de la figura oscura que había entrado en su hogar. David se encontraba en el garaje de Tom, rodeado de herramientas y aparatos electrónicos descompuestos. La luz tenue iluminaba su rostro, que reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la mañana intentando entender el significado del dispositivo que había encontrado bajo la cuna de Emma, y cada minuto que pasaba sin respuestas lo hacía sentir más inquieto. Tom, su amigo desde la universidad y un experto en tecnología, estaba sentado frente a una computadora, tecleando frenéticamente. ¿Lo tienes?, preguntó David, la voz tensa, mientras se acercaba a la pantalla. «Casi», respondió Tom sin apartar la vista del monitor. «Estoy tratando de extraer los datos del dispositivo. Si esto es un rastreador, deberíamos poder ver a dónde está enviando la información». David miró por encima del hombro de Tom, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La imagen del dispositivo, esa esfera pequeña que había encontrado, no dejaba de atormentarlo. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Por qué alguien querría rastrear a su familia? Después de unos minutos que parecieron horas, Tom se giró en su silla, su expresión se tornó seria. «David, encontré algo. Este dispositivo tiene un identificador único. Parece que fue registrado hace años, y hay un archivo adjunto que podría darnos más información». «¿De quién es?», preguntó David, su corazón latiendo con fuerza.
Tom hizo una pausa, como si estuviera ponderando las palabras que iba a pronunciar. Finalmente, dijo, la última ubicación registrada es de un lugar muy conocido. Una ciudad donde una mujer llamada Sara desapareció hace años. El nombre le golpeó el pecho como un puñetazo. David había oído hablar de Sara, una antigua relación que había tenido en su juventud antes de conocer a Laura. La noticia de su desaparición había sacudido a su comunidad, pero nunca había imaginado que su vida se entrelazaría de nuevo con la de ella de esta forma. ¿Sara?, murmuró David, casi en un susurro. No puede ser. Tom asintió. Sí. Parece que alguien ha estado observándote a ti y a tu familia. Necesitamos investigar más sobre esto. David sintió que el aire se le escapaba. La idea de que su pasado pudiera estar amenazando su presente lo llenaba de angustia. Se levantó abruptamente de la silla, comenzando a caminar de un lado a otro en el garaje. Tengo que decirle a Laura, dijo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ella necesita saberlo. Espera un momento, David, respondió Tom, levantando la mano. Antes de que hagas eso, considera lo que significa. Laura podría sentirse traicionada si descubriera que has estado guardando secretos sobre tu pasado. ¿Qué sugieres que haga?, replicó David, la frustración burbujeando dentro de él. ¿Que me quede callado mientras alguien acecha a mi familia? Tom tomó una respiración profunda, intentando calmar a su amigo. Solo piensa en cómo puedes manejar esto. Tal vez debas investigar primero por tu cuenta. Necesitamos más información antes de alarmarla. David se detuvo, sintiendo que las palabras de Tom tenían sentido, aunque le costaba aceptarlo. Era un dilema. Quería proteger a Laura y a Emma, pero a la vez, no podía ocultarles la verdad por más tiempo. Está bien, dijo finalmente. Investiguemos un poco más antes de hablar con ella. Pero no puedo dejar de pensar en lo que puede estar en juego aquí. La atmósfera en el garaje se tornó tensa mientras ambos hombres se enfocaban en la computadora. Tom tecleaba rápidamente, buscando más información sobre Sara y cualquier conexión que pudiera tener con el dispositivo. Mientras tanto, en su casa, Laura estaba sentada en el sofá, meciendo a Emma en sus brazos. A pesar de que había intentado mantener la calma, la inquietud la consumía. La conversación que había tenido con David la noche anterior aún resonaba en su mente. Su instinto le decía que había algo más detrás del dispositivo, algo que David no le estaba diciendo. ¿Qué estás escondiendo, David?, murmuró para sí misma, acariciando la cabeza de su bebé. Emma, ajena a las inquietudes de su madre, sonrió y balbuceó, lo que provocó que Laura sintiera un pequeño alivio en medio de su ansiedad. Poco después, David regresó a casa, su rostro reflejando una mezcla de determinación y preocupación. Laura levantó la vista y notó la tensión en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de leer su rostro. No, no del todo, respondió David, dejando escapar un suspiro pesado. Necesitamos hablar. Pero primero, quiero que sepas que estoy haciendo esto para protegerte a ti y a Emma. Laura frunció el ceño, sintiéndose aún más inquieta. ¿De qué se trata?, inquirió, sintiendo que un nudo se formaba en su estómago. David tomó asiento frente a ella, eludiendo su mirada por un momento, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran un veneno que necesitaba ser administrado con cuidado. Encontré algo en la cuna de Emma, comenzó, su voz temblando ligeramente. Un dispositivo que parece ser un rastreador. La reacción de Laura fue inmediata. Se enderezó en el sofá, sus ojos se agrandaron. ¿Un rastreador? ¿Qué estás diciendo, David? ¿Quién haría algo así? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió él. Hablé con Tom, y parece que esto puede estar relacionado con una mujer de mi pasado, Sara, que desapareció hace años. Un silencio pesado llenó la habitación. Laura se sintió traicionada. La conexión era demasiado grande, y las dudas comenzaron a asomar en su mente. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué más me has ocultado? Laura, por favor,
escúchame, David intentó explicarse, pero la expresión de su esposa se había endurecido. No quería preocuparte sin tener pruebas. Pero esto es serio. ¿Serio?, replicó Laura, su tono cargado de desconfianza. ¿Y ahora me dices que tu exnovia puede estar involucrada en esto? ¿Qué tan seguro estás de que no tienes nada que ver con esto? David sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Laura lo golpearon con fuerza. La desconfianza que se había instalado entre ellos era como un muro, difícil de derribar. No tengo nada que ver con Sara, te lo prometo, dijo, tratando de mantener la calma. Necesito que confíes en mí. Estoy haciendo todo esto por nuestra familia. ¿Confianza? Laura se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando no me has contado la verdad desde el principio? David sintió que la desesperación lo invadía. Sabía que debía actuar rápido para recuperar la confianza de Laura y proteger a su familia. Tenían que averiguar qué estaba pasando, y hacerlo juntos, antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído sobre el suburbio, y la oscuridad se cernía como un manto pesado sobre la casa de David y Laura. El silencio era interrumpido solo por el suave llanto de Emma, quien se despertó de su sueño. Laura se movió rápidamente para calmar a su hija, mientras David, con el corazón aún acelerado por las revelaciones anteriores, se sentó en el borde de la cama, luchando con la tormenta de emociones que había desatado la reciente confrontación con su pasado. ¿Cómo pudimos llegar a esto, Laura?, murmuró David, su voz apenas un susurro que reflejaba su angustia. Todo esto es tan confuso. Lo sé, respondió Laura, con un tono sereno a pesar de la tormenta que se avecinaba. Pero tenemos que enfrentar a Sara. Ella sabe más de lo que nos ha contado, y es nuestra única esperanza de entender lo que está pasando. David asintió, aunque una parte de él sentía un nudo en el estómago. Había tanto en juego. Su familia estaba en peligro, y el hecho de que Sara, una figura de su pasado, estuviera en medio de todo esto solo complicaba más las cosas. Sin embargo, sabía que no podían dejar que el miedo les consumiera. A la mañana siguiente, se prepararon para el encuentro con Sara. David intentó concentrarse, pero su mente estaba llena de pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder. Laura, por su parte, parecía decidida. A medida que se acercaban al lugar donde habían acordado encontrarse, el aire se volvió denso con la tensión acumulada. ¿Estás lista?, preguntó David, tomando la mano de Laura con firmeza. No estoy seguro de lo que vamos a encontrar. Lo estoy, respondió ella, con una mirada de determinación. No podemos seguir viviendo con miedo. Necesitamos respuestas. Finalmente, llegaron a un parque aislado, donde un banco solitario se erguía bajo la sombra de un árbol. Sara estaba allí, con una expresión de nerviosismo en su rostro. No era la misma mujer que David recordaba, había una tristeza y un peso en su mirada que no había estado allí antes. David, dijo Sara, su voz temblando ligeramente. Gracias por venir. ¿Por qué estamos aquí, Sara?, preguntó David, tratando de mantener la calma. ¿Qué es lo que sabes? Hay un grupo, comenzó Sara, su mirada fija en el suelo. Un grupo que ha estado observando a tu familia. Ellos son quienes pusieron el dispositivo en la cuna de Emma. Laura dio un paso adelante, su voz firme. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Sara respiró hondo, su rostro reflejando el peso de su historia. Están involucrados en el tráfico de personas. Yo fui parte de eso, David. Me atraparon, y no supe cómo salir. Pero ahora que los he visto cerca de ti, sé que han vuelto a actuar. Quieren recuperar ese dispositivo porque tiene información que puede incriminarlos. David intercambió miradas con Laura, que parecía completamente asombrada. ¿Incriminarlos? ¿Por qué no te fuiste a la policía?, inquirió él, la frustración creciendo en su voz. Porque ellos tienen conexiones. Gente poderosa. No me creería nadie, respondió Sara, sus ojos llenos de lágrimas. Pero tú, David, puedes hacer algo. Tienes que alertar a la policía antes de que sea demasiado tarde.
De repente, el sonido de un motor resonó en la distancia, y David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién más está aquí?, preguntó, mirando a su alrededor. Debemos irnos, dijo Sara, con urgencia. No estamos seguros aquí. En ese momento, Tom apareció, su expresión era sombría. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una nota de desconfianza en su voz. David sintió un vuelco en el estómago. Tom, esto no es lo que parece, empezó a explicar, pero Tom lo interrumpió. No te engañes, David. Sabía que esto iba a pasar, dijo Tom, dando un paso adelante. Ese dispositivo es más importante de lo que piensas. Y tú, Sara, no deberías estar aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura, su voz temblando de incredulidad. ¿Qué papel juegas en todo esto? Tom sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Lo lamento, David. He estado trabajando con ellos. No tenía otra opción. Ellos me amenazaron, y ahora tú, tu familia, están en medio de esto. David sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Te has puesto de lado con esos monstruos, ¿por qué? Porque no tengo elección, respondió Tom, su voz ahora llena de desesperación. Ellos saben cosas sobre mí, sobre mi pasado. No puedo arriesgarlo todo por ti. Estás loco, gritó David, sintiendo cómo la traición lo consumía. Es mi familia la que está en juego aquí. En un instante, la tensión alcanzó su punto máximo. David, con una rapidez que lo sorprendió a sí mismo, se lanzó hacia Tom, empujándolo contra un árbol. No dejaré que le hagas daño a mi familia, le advirtió, su voz baja y amenazante. Tom, sorprendido por la reacción de David, intentó liberarse, pero David lo mantenía firme. «Llama a la policía», exigió Laura, sacando su teléfono. Tom, viendo que la situación se volvía cada vez más peligrosa, decidió tomar medidas drásticas. «No lo hagas, Laura. No entiendes lo que estás haciendo», suplicó. Pero el miedo en su voz solo sirvió para aumentar la determinación de Laura. «Llama ya», ordenó ella, mientras David mantenía a Tom inmovilizado. Finalmente, en un acto de desesperación, Tom intentó sacar una pistola de su chaqueta. Sin embargo, David, anticipando el movimiento, logró desarmarlo en un instante, arrojando el arma a unos metros de distancia. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», dijo David, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. En ese momento, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. «La policía está viniendo», gritó Laura, su voz llena de alivio. «No, no puedes dejarlos atraparme», gritó Tom, su rostro se tornó pálido al darse cuenta de que su tiempo se estaba acabando. «No sabes lo que están dispuestos a hacer». Pero David no lo escuchaba. Había tomado la decisión de proteger a su familia a toda costa. Cuando los oficiales llegaron, la escena era caótica, pero David sabía que había hecho lo correcto. Con la ayuda de Sara, quien se convirtió en testigo clave, lograron desmantelar la red que amenazaba su vida. Mientras Tom era llevado en una patrulla, David sintió un peso levantarse de sus hombros. Laura se acercó a él, y juntos se abrazaron con fuerza, sintiendo la unión de su familia más fuerte que nunca. «Lo logramos», le susurró Laura, lágrimas de alivio en sus ojos. «¿Estamos a salvo?» «Sí», respondió David, su voz llena de emoción. «Y nunca más dejaremos que el miedo nos controle. Estamos juntos en esto». A medida que se alejaban del parque, David sintió que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Habían enfrentado la oscuridad y habían emergido más fuertes, listos para construir una nueva vida, dejando atrás las sombras del pasado.